Hola, bienvenidos sean a este video de demostración de la práctica 4 del Laboratorio de Análisis de Circuitos Eléctricos, operación del osciloscopio y generador de funciones. A lo largo de esta práctica aprenderemos el uso del osciloscopio en simulación dentro del programa Multisim 12. También algunas de sus funciones y distintas formas que se pueden mostrar, así como el generador de funciones que tenemos disponible dentro del mismo software de simulación para generar diferentes tipos de ondas. Para comenzar la práctica tenemos que abrir Multisim, en este caso Multisim 12. Aquí para empezar tenemos que colocar un componente para tierra. Es muy importante, ya que si no se conecta un circuito tierra, la simulación no corre. Ahora tenemos que proceder a abrir un generador de funciones. En este caso nos da solo una opción, y después abrir un osciloscopio también nos da solo una opción. En otras versiones de Multisim se puede tener varias opciones disponibles. Lo primero que se tiene que hacer es la entrada común del generador de funciones, conectar la tierra. Luego se tiene que tomar la punta positiva, que es donde se genera la función, y conectarla a la entrada positiva A del osciloscopio para que la pueda leer. Ya de aquí solo queda generar los valores. En el generador de funciones se puede elegir entre una zona sinusoidal, una triangular y una cuadrada. En este caso vamos a usar la primera. La frecuencia de la marca en Hertz. Se puede elegir la nomenclatura Hertz. La vamos a poner 1000 Hertz. La amplitud te va a elegir también el voltaje. En este caso vamos a poner en voltios y le vamos a poner una amplitud de 6 voltios pico. Offset es para desplazar la gráfica hacia arriba o hacia abajo, para que esté desplazada cierto voltaje. La vamos a dejar en 0. Y ahora vamos a abrir el osciloscopio. Este no nos va a marcar nada, ya que no estamos corriendo todavía la simulación. Procedemos a correr la simulación. En este momento el osciloscopio empieza a capturar la onda que manda el generador de ondas de funciones. Vamos a darle pausar a la simulación para poder ver la onda más detenidamente. Ahora, en el osciloscopio se tienen líneas horizontales y verticales. Cada una representa algo. Todas las líneas horizontales representan el voltaje y las líneas verticales representan el tiempo. En este caso, en la escala de tiempo tenemos 10 milisegundos. ¿Qué significa esto? Que a partir de cada línea vertical que encontremos en el osciloscopio van a ser 10 milisegundos. Y en la escala del canal A tenemos el voltaje de 5 voltios. Esto nos dice que por cada línea horizontal tenemos 5 voltios. Vamos a empezar acomodando nuestra onda senoidal en una manera más visible. Vamos a hacer más grande la escala de voltaje o más pequeña, dependiendo de cómo esté la onda. En este caso vamos a hacer para que se mida 5 voltios o 2. Vamos a dejarlo en 2 voltios porque así se puede apreciar más. Ahora la escala de tiempo la vamos a mover de milisegundos. Tenemos 10 milisegundos. La vamos a poner en 500 microsegundos o en 1 milisegundo. Observamos que en 200 microsegundos se observa bien la onda completa. Ok, lo que vamos a comenzar a hacer es primero sacar el periodo. El periodo se mide en segundos. Como ya lo habíamos mencionado, cada línea vertical equivale a 200 microsegundos. Entonces, si tenemos a partir de que empieza la onda aquí hasta donde se cierra el primer ciclo, podemos contar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, porque va de la mitad a la mitad. Si tenemos 5 líneas, lo multiplicamos por microsegundos
abrimos un bloc de notas para irlo apuntando. 5 líneas y equivale cada una a 200 microsegundos. Eso nos da igual a 1000 microsegundos. ¿Qué viene siendo eso? Es igual a 1 milisegundo. Ya que tenemos el periodo, podemos sacar la frecuencia. La frecuencia viene siendo el recíproco del periodo, que es el tiempo a la inversa. Entonces tenemos que 1 sobre el periodo, que vendría siendo 1 milisegundo, es igual a 1000 Hz. Esa vendría siendo nuestra frecuencia. Ya que tenemos la frecuencia, podemos sacar el voltaje también. Dijimos que cada línea valía 2 voltios. Si tenemos desde la línea central 1, 2, 3 líneas completas, nos dice que es 3, y cada línea vale 2 voltios, lo que nos dice que tenemos 6 voltios. Este vendría siendo el voltaje máximo. Vamos a sacar el voltaje mínimo a partir de la línea 0, que viene siendo la que resalta en el medio. 1, 2, 3. También venimos teniendo 3, pero en negativo. O sea que tenemos menos 3 por 2 voltios es igual a menos 6, que es el voltaje mínimo. ¿Esto qué nos dice? Que el voltaje pico pico, que el voltaje máximo menos voltaje mínimo sigue igual a 6 voltios menos 6 voltios. Y esto nos da un voltaje pico pico de 12 voltios. Ya pudimos sacar el voltaje pico pico. Esta es la manera manual de hacerlo. Hay otras maneras de sacar el voltaje, que es usando los cursores. Aquí nos da la opción de usar 2 cursores. ¿Para qué se utilizan estos? Los cursores tienen una bolita y una línea vertical. La línea vertical nos va a servir para poder ver mejor el tiempo. Vamos a ponerlo al principio de la onda o en la parte más alta, que vendría siendo el voltaje máximo. Y mover el otro cursor hacia el siguiente ciclo para tener un ciclo completo. Listo. Aquí nos da que tenemos el máximo en casi 6 voltios. Y nos dice que nuestro tiempo es de aproximadamente 1 milisegundo. Aquí ya nos lo saca automáticamente. También nos saca automáticamente el voltaje máximo. Si lo ponemos en el voltaje mínimo, nos sale también que es menos 6, como ya habíamos visto antes. Si lo ponemos en individual, ponemos en el voltaje máximo y voltaje mínimo, nos da el voltaje pico pico. El voltaje pico pico nos dice que es aproximadamente 12 voltios. Tomando en cuenta que la entrada es de 6 pico, nos damos cuenta que es una manera más fácil de sacar el voltaje, a la vez que nos dice que la media onda son 500 microsegundos, tomando en cuenta que la onda completa vendría siendo 1 milisegundo, como lo habíamos dicho al principio.
Estas son las dos maneras de sacar las mediciones. Ahora vamos a sacar de una onda diferente. Vamos a tomar el generador de funciones y le vamos a poner triangular, y esta vamos a utilizar kHz. Vamos a ponerle una amplitud de 5 voltios con la onda triangular y lo vamos a correr. Vemos que nos empieza a correr una onda triangular. De la misma manera podemos sacar el voltaje pico pico. Entonces tenemos que pausarlo. Usando los cursores de aquí de los lados podemos mover cursor 1 y cursor 2. Aquí vemos que nos da un voltaje máximo de casi 5 voltios y uno mínimo de casi menos 5 voltios, que nos da un total de casi 10 voltios pico pico. En tiempo tendríamos que moverlo hacia un ciclo completo. Nos va a decir que son 336 microsegundos. Si nosotros sacamos 1 entre 336 por 10 a la menos 6 segundos, nos va a salir 3000 Hz, que es la onda que pusimos en el generador de funciones. Todo esto sin mover la escala, ya que no varió mucho del ejercicio anterior, pero a la vez se puede mover la escala para poder apreciar diferente la onda. También la de voltaje. En este caso, al ser una triangular, pues no conviene tenerla muy pequeña, ya que no se pueden apreciar bien los puntos del voltaje máximo y voltaje mínimo. Ahora podemos tomar el generador de funciones y ponerlo en una onda cuadrada. Lo vamos a poner en Hertz también, o en kilohertz. Le vamos a poner 2 kHz y de amplitud le vamos a poner 4 voltios. Lo corremos y nuestro osciloscopio comienza a generar una onda cuadrada. En este momento la podemos pausar para poderla analizar y vemos que es más fácil. En el caso de la cuadrada se puede ver fácilmente que el voltaje máximo, el voltaje mínimo son claramente 4 voltios y menos 4 voltios, y automáticamente nos da un voltaje pico pico de 8 voltios. En este caso podemos mover los cursores para que nos den exactamente la parte que queremos, una onda completa. Ya que tenemos la banda completa, nos dice que es de aproximadamente 500 microsegundos. Si sacamos el recíproco de 500 microsegundos, nos va a dar que son 2000 Hz, que es la onda que pusimos en el generador de funciones. Esta es la manera fácil de hacerlo, que también se puede hacer de la manera manual, así como lo sacamos con la onda senoidal. Y hasta aquí llegaría la práctica número 4 del laboratorio de análisis de circuitos eléctricos. Esta es básicamente la operación del osciloscopio. Como habíamos mencionado antes, en otras versiones de Multisim nos da varias versiones de osciloscopio, pero en este solo se encuentran disponibles las versiones, por decir así, austeras. Aquí se puede medir corriente alterna y corriente directa. Nos da diferentes tipos de ondas, y el generador de funciones pues también nos puede dar sinusoidal, triangular y cuadrado. Esto vendría siendo todo. Espero que haya sido lo más claro posible. Cualquier pregunta en mi página WordPress, diagonal ABChips, o en WordPress diagonal Nemesis Calypso. Muchas gracias, y eso fue todo por mi parte. Se despide Abel Cervantes Aragón. Gracias.